Hola, hola, mis amores. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien. Yo soy y estoy muy emocionada de tenerlos una vez más aquí en. Bienvenidos, bienvenidos sean. Hoy tenemos un chismecito jugosísimo, pero jugosísimo, que sé que les va a encantar. Prepárense su café, pónganse cómodos, porque vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la farándula turca. Exacto. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que han pasado algunas temporadas desde que los vimos juntos, pero la llama del fandom sigue más viva que nunca. Y es que, admitámoslo, la química entre ellos en Senkalkam fue explosiva, traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, al menos por un ratito. Pues bien, los rumores, las especulaciones y las teorías conspirativas están a la orden del día. Y hoy, vamos a sumergirnos de lleno en todo este torbellino porque... Chan, chan, chan. Se rumorea que Hande Erçel y Kerem Bürsin han tenido una escapada secreta a Rusia. Sí, lo escucharon bien. Rusia. Un destino inesperado, ¿verdad? Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un rumor infundado alimentado por fans esperanzados? ¿O hay algo más detrás de esta historia? Pues, justamente eso es lo que vamos a analizar hoy. Antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba informativa, les quiero pedir un favorcito rápido. Si les gusta el contenido que les traigo, si les gusta enterarse de los últimos chismes de la farándula turca, si les gusta el buen drama y la buena información, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así, formen parte de esta gran familia que estamos construyendo. Vamos, anímense, es gratis y me ayudan muchísimo. Ahora sí, manos a la obra. Adentrémonos en esta supuesta escapada secreta a Rusia. La noticia, como les decía, ha corrido como la pólvora por las redes sociales. Todo comenzó con algunos comentarios en foros de fans, luego se propagó por Twitter, ahora X, y finalmente llegó a Instagram y TikTok, donde influencers y usuarios comenzaron a analizar cada detalle, cada posible pista que pudiera confirmar o desmentir el rumor. ¿De dónde surge esta información? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. No hay confirmación oficial, ni por parte de Hande, ni por parte de Kerem, ni por parte de sus representantes. Todo se basa en, redoble de tambores avistamientos. Según varios usuarios de redes sociales, ambos actores fueron vistos en diferentes lugares de Rusia, en fechas cercanas. Algunos afirman haberlos visto en Moscú, paseando por la Plaza Roja y disfrutando de la arquitectura histórica. Otros aseguran que los vieron en San Petersburgo, recorriendo el Museo del Hermitage y admirando la belleza de la ciudad. Pero, ojo. Aquí es donde debemos ser cautelosos. Como sabemos, Internet es un hervidero de información, y no todo lo que se publica es verídico. Muchas veces las fotos y los vídeos que circulan en las redes sociales pueden ser falsos, manipulados o sacados de contexto. Entonces, ¿cómo podemos discernir la verdad de la ficción? Bueno, vamos a analizar las pruebas que se han presentado hasta ahora. En primer lugar, hablemos de las supuestas fotos. Han circulado algunas imágenes borrosas de baja calidad, donde se ven personas que se parecen a Hande y Kerem caminando por calles rusas. Sin embargo, la calidad de las imágenes es tan mala que es imposible confirmar si realmente se trata de ellos. Podrían ser dobles, podrían ser personas parecidas, o incluso podrían ser imágenes generadas por inteligencia artificial. En la era de la tecnología, todo es posible. Además, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem son figuras públicas muy reconocidas, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Si realmente hubieran estado juntos en Rusia, es muy probable que hubiera habido más fotos y vídeos de mejor calidad circulando por las redes sociales. Es difícil creer que dos personas tan famosas puedan pasar desapercibidas en un lugar público, especialmente en un país donde tienen tantos fans. Por otro lado, tenemos los testimonios de las personas que afirman haberlos visto. Algunos fans aseguran haberlos reconocido y haber incluso intercambiado algunas palabras con ellos. Sin embargo, estos testimonios son difíciles de verificar. No hay pruebas concretas que respalden sus afirmaciones. Podría ser que simplemente se hayan equivocado de personas, o que estén inventando la historia para ganar seguidores en las redes sociales. Otro punto importante a considerar es la agenda de Hande y Kerem. ¿Qué han estado haciendo en las últimas semanas? ¿Tenían algún proyecto en común que los pudiera haber llevado a Rusia? Hasta donde sabemos, Hande Erçel ha estado trabajando en varios proyectos de actuación y modelaje. Recientemente la vimos en la serie Bambaşka Biri, donde compartió protagonismo con Burak Deniz, y también ha participado en campañas publicitarias para importantes marcas internacionales. Por su parte, Kerem Bürsin también ha estado muy ocupado con su carrera.
Lo hemos visto en varias películas y series, y también ha estado involucrado en proyectos humanitarios y sociales. Ninguno de los dos ha mencionado públicamente planes de viajar a Rusia, ni tampoco han dado ninguna pista en sus redes sociales que sugiera que hayan estado en ese país. Entonces, ¿por qué Rusia? ¿Por qué este destino en particular? Aquí es donde entran en juego las teorías conspirativas y las interpretaciones más creativas. Algunos fans creen que Hande y Kerem eligieron Rusia porque es un lugar discreto, lejos de los paparazzi y de la atención mediática. Consideran que podrían haber querido pasar tiempo juntos en privado, sin ser molestados por los periodistas ni por los fans. Otros, más optimistas, piensan que podrían haber estado trabajando en un proyecto secreto en Rusia, tal vez una película o una serie de televisión. Creen que podrían estar guardando silencio para sorprender a sus fans con un anuncio inesperado. Y luego están aquellos que simplemente creen que se trata de un viaje de placer, una escapada romántica para reavivar la llama del amor. Recuerden que aunque su relación terminó hace un tiempo, muchos fans todavía sueñan con una reconciliación. La verdad es que en este momento, no podemos saber con certeza qué hay de cierto en todo esto. No hay pruebas concluyentes que confirmen la escapada secreta a Rusia. Todo se basa en rumores, especulaciones y avistamientos no verificados. Sin embargo, hay algo que sí es innegable, el cariño y el apoyo que los fans siguen brindando a Hande y Kerem. A pesar de que su relación terminó, el fandom sigue activo y sigue soñando con verlos juntos de nuevo. Y es que la química que mostraron en Senkalkam fue tan especial, tan auténtica, que dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Su romance en la pantalla se sintió real, y muchos creyeron que era el preludio de una historia de amor verdadera. Aunque su relación no funcionó, el cariño y el respeto que se tienen mutuamente son evidentes. En varias ocasiones, ambos han hablado positivamente el uno del otro, destacando sus cualidades profesionales y personales. Y quizás esa sea la clave de todo esto. Tal vez la escapada secreta a Rusia sea solo un rumor infundado. Pero quizás también sea un indicio de que el cariño y la conexión entre Hande y Kerem siguen presentes, aunque sea de una forma diferente. Solo el tiempo dirá si esta historia tiene un final feliz. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar y seguir disfrutando de sus trabajos individuales, recordando con cariño los momentos que nos regalaron juntos en la pantalla. Pero la historia no termina ahí. Porque mientras investigaba este chisme, me topé con otra teoría bastante interesante. Algunos fans aseguran que la escapada a Rusia no es para reavivar el amor, sino para hablar de negocios. ¿Qué negocios? Pues bien, recordemos que tanto Hande como Kerem son empresarios, además de actores. Hande tiene su propia marca de joyas y Kerem tiene una productora. La teoría es que se reunieron en Rusia para discutir una posible colaboración, un proyecto en el que ambos podrían trabajar juntos, pero esta vez, desde una perspectiva empresarial. ¿Esta teoría tiene sentido, no creen? Después de todo, ambos son personas inteligentes y ambiciosas, y saben que trabajar juntos podría ser beneficioso para sus carreras. Además, trabajar juntos en un proyecto empresarial les permitiría pasar tiempo juntos sin la presión de una relación romántica. Podrían disfrutar de la compañía del otro sin tener que lidiar con las expectativas de los fans y de la prensa. Por supuesto, esta es solo una teoría más. Pero creo que es importante tenerla en cuenta, ya que podría ser la explicación más lógica y realista a todo este revuelo. En fin, mis amores, como ven, la supuesta escapada secreta a Rusia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un misterio lleno de interrogantes. No hay pruebas contundentes que confirmen la historia, pero tampoco hay pruebas que la desmientan por completo. Lo que sí es cierto es que el cariño y el interés que despiertan estos dos actores siguen intactos. Su historia de amor en la pantalla ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y muchos siguen soñando con verlos juntos de nuevo. Ya sea por amor, por negocios o por simple amistad, lo que pase entre Hande y Kerem es asunto suyo. Nosotros, como fans, solo podemos esperar y seguir apoyándolos en sus proyectos individuales. Ahora, para recapitular un poquito, hemos hablado de la bomba que soltaron sobre la supuesta escapada secreta a Rusia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Analizamos las pruebas que circulan en redes sociales, los testimonios de los supuestos avistamientos y las posibles razones detrás de este viaje. Vimos que no hay nada confirmado, pero tampoco hay nada descartado. Y por último, exploramos la teoría de que este viaje podría ser por negocios, en lugar de por amor. Un misterio total. Quiero agradecerles infinitamente por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo disfruté investigándolo y compartiéndolo con ustedes. Son los mejores. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem realmente estuvieron en Rusia? ¿Piensan que hay alguna posibilidad de reconciliación? ¿O creen que simplemente se trata de un rumor infundado?
Quiero leer sus opiniones. No se corten y déjenme sus comentarios abajo. Y para terminar, mis amores, les pido un último favorcito. Si les gustó este vídeo, si se divirtieron conmigo, si les entretuvo este chisme, denle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo que ame a Hande y Kerem. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Chao. Asterisco asterisco aumento del chisme, la telaraña de la especulación se extiende asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Este chisme de la supuesta escapada a Rusia ha desatado una verdadera tormenta en el fandom. Y es que a medida que pasa el tiempo surgen nuevos detalles, nuevas interpretaciones y por supuesto, nuevas teorías conspirativas. Esto se pone cada vez más interesante. Vamos a profundizar un poco más en las pruebas que se han presentado hasta ahora. Como les mencioné antes, las fotos que circulan en redes sociales son de muy baja calidad y no permiten confirmar la identidad de las personas que aparecen en ellas. Sin embargo, algunos fans, con una lupa y una paciencia infinita, han intentado analizarlas al máximo. Por ejemplo, algunos han comparado la ropa que llevan las personas en las fotos con prendas que Hande y Kerem han usado en el pasado. Han buscado coincidencias en sus estilos, en las marcas que suelen vestir y en los accesorios que utilizan. Algunos aseguran haber encontrado similitudes, mientras que otros consideran que son simples coincidencias. Otros fans más audaces han intentado analizar los rasgos físicos de las personas en las fotos. Han comparado sus perfiles, sus sonrisas, sus manos y sus posturas con las de Hande y Kerem. Algunos creen que las similitudes son evidentes, mientras que otros consideran que son demasiado vagas para llegar a una conclusión definitiva. Pero como les dije antes, debemos ser cautelosos con este tipo de análisis. Es muy fácil caer en la sugestión y ver lo que queremos ver. Además, la calidad de las fotos es tan mala que es muy difícil hacer un análisis preciso. En cuanto a los testimonios de las personas que afirman haber visto a Hande y Kerem en Rusia, también hay que ser muy escépticos. Muchos de estos testimonios son anónimos y no hay forma de verificar su autenticidad. Además, algunos de ellos son contradictorios y poco creíbles. Por ejemplo, algunos fans aseguran haber visto a Hande y Kerem juntos en Moscú, mientras que otros afirman haberlos visto por separado en diferentes ciudades de Rusia. Algunos dicen que se veían felices y enamorados, mientras que otros aseguran que se veían distantes y serios. Estas contradicciones hacen que sea muy difícil saber qué creer. Podría ser que algunos de estos testimonios sean falsos, inventados por fans que quieren llamar la atención. O podría ser que algunos de ellos sean ciertos, pero que estén siendo exagerados o malinterpretados. Pero a pesar de la falta de pruebas concretas, el rumor de la escapada a Rusia sigue creciendo como la espuma. Y es que el fandom de Hande y Kerem es muy activo y muy apasionado. Muchos fans siguen soñando con verlos juntos de nuevo y están dispuestos a creer cualquier cosa que alimente esa esperanza. Además, hay que reconocer que Hande y Kerem han sido muy discretos con su vida personal desde que terminaron su relación. No han hablado públicamente de los motivos de su ruptura y no han dado ninguna pista sobre sus sentimientos actuales. Esta falta de información ha alimentado aún más la especulación y la fantasía de los fans. Y es que cuando una pareja que ha tenido tanta química en la pantalla se separa, es muy difícil para los fans aceptar que su historia de amor ha terminado. Muchos se niegan a creerlo y siguen buscando señales de que todavía hay algo entre ellos. En el caso de Hande y Kerem, la química que mostraron en Senkalkam fue tan intensa que muchos fans se enamoraron de su relación tanto como de sus personajes. Su romance en la pantalla se sintió real y auténtico, y muchos creyeron que era el preludio de una historia de amor verdadera. Por eso, cuando se anunció su ruptura, muchos fans se sintieron decepcionados y tristes. Les costó aceptar que su pareja favorita ya no estaba junta y que su sueño de verlos casados y felices se había desvanecido. Pero a pesar de la decepción, muchos fans no perdieron la esperanza. Siguieron apoyando a Hande y Kerem en sus carreras individuales y siguieron buscando señales de que todavía había una conexión entre ellos. Y ahora, con el rumor de la escapada a Rusia, la esperanza de muchos fans se ha reavivado. Creen que este viaje podría ser la prueba de que Hande y Kerem todavía se quieren y que están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación. Pero como les dije antes, debemos ser cautelosos con estas expectativas. No podemos dejarnos llevar por la fantasía y creer cualquier cosa que alimente nuestra esperanza. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y que al final, lo que pase entre ellos es asunto suyo. Asterisco asterisco el impacto en sus proyectos actuales, un velo de incertidumbre asterisco asterisco.
La noticia de la supuesta escapada a Rusia no solo ha afectado al fandom de Hande y Kerem, sino que también ha tenido un impacto en sus proyectos actuales. Tanto Hande como Kerem están trabajando en varios proyectos de actuación y modelaje, y la especulación sobre su vida personal ha generado cierta incertidumbre en torno a su trabajo. En el caso de Hande, su participación en la serie Bambaska Biri ha estado rodeada de polémica desde el principio. Algunos fans han criticado su actuación y han comparado su química con Burak Deniz con la que tenía con Kerem Bürsin. Otros han especulado sobre la relación entre Hande y Burak fuera de la pantalla, alimentando aún más el chisme y la controversia. La noticia de la supuesta escapada a Rusia ha añadido aún más leña al fuego. Algunos fans han acusado a Hande de ser infiel a Burak Deniz, mientras que otros han criticado a Kerem Bürsin por interferir en su relación. Esta situación ha generado mucha tensión en las redes sociales y ha afectado la imagen pública de Hande. En el caso de Kerem, su participación en varios proyectos cinematográficos y televisivos también se ha visto afectada por el rumor de la escapada a Rusia. Algunos fans han amenazado con boicotear sus proyectos si se confirma que ha estado engañando a su pareja actual, si la tiene. Otros han criticado su falta de profesionalismo y han cuestionado su capacidad para separar su vida personal de su trabajo. Esta situación ha generado mucha presión sobre Kerem y ha afectado su imagen pública. Algunos medios de comunicación han publicado noticias negativas sobre él y han alimentado aún más el chisme y la controversia. Es importante recordar que Hande y Kerem son actores profesionales y que tienen la capacidad de separar